Y ahora sí, seguimos en este encuentro de los líderes con un panel que es muy diverso. Vamos a hablar con representantes de diferentes sectores. Llamamos a este panel La Visión Empresarial y tengo el gusto de compartirlos con Martín Ticinese, el expresidente de Cervecería y Maltería Quilmes. Martín, gracias por estar. Diego Sobrini, presidente del Grupo Galeno. Está también a través de forma remota con nosotras también Paula Altavilla, que es directora para la región sur en Whirlpool, y está también Martín Galdiano, presidente de Ford Argentina, aquí con nosotros. Bueno, por supuesto queremos hablar de todo lo que está pasando, ¿no? Hoy en el ámbito de los negocios, pero particularmente qué está pasando en cada una de las compañías. Tenemos sectores muy diversos. Si querés empezar, Martín, contando un poco cómo fue este año en Ford. Mira, ¿cómo fue un año? Un año totalmente atípico. ¿Sí? Creo que muchos de nosotros tuvimos oportunidad de liderar en algunas crisis de proporción anteriores, pero creo que nunca algo como esto. No sabíamos dónde terminaba, cómo proyectar lo que iba a pasar, entonces fue un año complejo. Dentro de ese año complejo, nosotros paramos de producir, cerramos la fábrica el 20 de marzo. Ajá. Estuvimos 60 días sin producir, un periodo muy prolongado. Imagínate el estrés financiero que genera eso en toda nuestra cadena de valor, en proveedores, nosotros mismos, la cadena de concesionarios. Entonces fue un año complejo. Dentro de ese año complejo lo que tratamos de hacer es entrar con esa visión de proteger los recursos que nos permitan pasar esta crisis y a la vez proteger el mediano y largo plazo, que nuestros planes de inversión, que nuestros planes de lanzamiento de productos siguieran intactos. Ese fue el foco. Entonces teníamos la mitad del equipo o una parte del equipo enfocada en cómo proteger o lidiar con esta crisis y el resto del equipo lanzando productos, haciendo eventos de consumo con clientes. Entonces fue un año muy interesante y bueno, ese es lo que nos trajo hasta hoy. La verdad que hoy a la mañana tuvimos un evento en la casa en Olivos. Ajá. Donde en esa dinámica de proteger el largo plazo hicimos un anuncio de inversión muy importante. Anunciamos que Ford va a invertir $580 millones para la nueva generación de la Ranger, la pickup que producimos en Pacheco. Que va a invertir en la Argentina, digamos, ¿no? Sí. Estuvieron reunidos con el presidente para hacerles ese anuncio. ¿Y cuánto va a durar esta inversión? ¿Cómo se materializa? Mira, hay cosas que ya estamos haciendo hoy. Sí, hoy dentro de esos $580 millones hay una inversión muy, muy importante para modernizar toda nuestra planta y a la vez hay una inversión que refleja un plan muy ambicioso de localizar y desarrollar autopartes, para que nos permita no solo abastecer el mercado argentino, sino abastecer mercados de exportación con contenido argentino. Entonces es un plan, la verdad, muy, muy ambicioso en este año de pandemia. Claro, te tocó también asumir, ¿no? Me tocó tu cargo en plena pandemia, así que la pandemia de alguna forma cierran el año no tan impactados negativamente a lo mejor, sino con buenas noticias. Exactamente, sí. La verdad que fue un año complejo, como te decía, pero cerramos con mucho optimismo y bueno, con grandes noticias y un muy buen día para Ford hoy. Ahora hablamos un poquito más de la Ranger en un ratito. Te pregunto también por Quilmes. Hace poco escuchamos un anuncio de inversión también de ustedes que tuvieron con el presidente. ¿Cómo fue este año? Bueno, igual, primero gracias Martín y Diego por estar acá. Paula, gracias desde lejos. Para nosotros, al igual que decía Martín, fue un año atípico para el mundo, para el país y para la compañía. Este año además es un año para nosotros muy especial porque cumplimos 130 años en Argentina y nuestra mirada a la crisis fue primero estar cerca de la gente, cuidando la salud, protegiendo el empleo y estando cerca de las comunidades y redefiniendo un montón de cosas que veníamos haciendo y que obviamente en el medio de la pandemia tuvimos que repriorizar para cuidar lo básico. En esa línea la verdad que el equipo reaccionó muy muy bien. Trabajó con mucha agilidad y logramos poner iniciativas en el mercado que en otro momento por ahí nos hubiese costado un año hacerlas y las hicimos en 2 o 3 meses. Entonces el trabajo y la performance del equipo fue realmente único y yo les agradezco profundamente. En línea con la historia, 130 años en Argentina no se cumplen todos los días. América del Sur, América es un continente bien volátil
Y eso, cómo se hace para estar, es con una mirada de mediano a largo plazo. Nosotros venimos de cumplir un plan de los últimos 5 años de inversiones por $800 millones, y este año, en medio de la pandemia, anunciamos con la presencia del presidente, para festejar nuestros 130 años en Argentina, unas inversiones por 5.000 millones de pesos. ¿Que dónde se hacen efectivas? Destinadas en líneas de producción en Quilmes, destinadas también en todo lo que es el complejo agroexportador. Nosotros somos el 10º complejo agroexportador de Argentina, en una ampliación de la maltería de Tres Arroyos, en una planta de maíz germinado en Corrientes, y también, como para nosotros el consumidor es muy importante y somos una compañía que queremos estar centrada en la gente, tanto empleados o gente que trabaja con nosotros, consumidores como clientes, es que también desarrollamos lanzamientos como la primera cerveza sin alcohol hecha en Argentina con ingredientes naturales y argentinos como es Quilmes Cero. Y además estamos también llevando adelante proyectos de sustitución de importaciones, como por ejemplo la marca Budweiser, que se elabora en Tucumán, la hace además una maestra cervecera. Y bueno, eso es parte de esta matriz que estamos queriendo generar, de una economía, de una compañía que es federal, presente en todo el país, generando mucho empleo y tratando de salir a sustituir la mayor cantidad de importaciones posibles. O sea que también, de alguna manera, la pandemia sí los afectó, porque por supuesto todas las actividades se modificaron, pero sigue habiendo mucha actividad, ¿no? Incluso nuevos proyectos. Te pregunto, Diego, también por un sector completamente diferente, pero que también muy importante durante este año, ¿no? Que es el sector de la salud. Galeno tiene varios diferentes ámbitos de trabajo, pero contanos cómo fue en cada uno. Bueno, fue un año muy desafiante, ¿no? Nosotros somos 11.000 empleados, 11.000, tenemos 7 sanatorios y la prepaga, la compañía de seguros, la administradora de riesgos del trabajo y compañía financiera argentina. De un día para otro, 3.500 empleados se fueron a la casa, 200 oficinas se cerraron y teníamos que seguir dándole servicio a 2 millones de asegurados, asociados a la prepaga. Y también a todas las prepagas que a su vez usan nuestros sanatorios. Claro. ¿No? Así que fue desafiante por todos lados, la tecnología nos ayudó mucho, creemos que, bueno, estamos orgullosos porque fue un año realmente donde pudimos mantener la operación y a través de la tecnología y el esfuerzo de mucha gente, de muchos empleados, de muchos productores de seguros, etcétera, bueno, seguir dando servicio, ¿no? En el tema de los sanatorios tuvimos ahí momentos así muy especiales que jamás habíamos vivido como grupo. Digamos que no tenés ningún plan ni siquiera pensado, una crisis que pudieras... De ninguna manera. Imagínate, nuestros sanatorios es una cuenta económica que llega al equilibrio con 85% de ocupación y de un día para otro se vaciaron. Claro. Entonces ahí hubo un sufrimiento desde el punto de vista económico y de incertidumbre, porque además había que prepararse para atender al COVID que iba a venir, ¿no? Así que, bueno, luego fue llegando el COVID y poco a poco ya los sanatorios están con una ocupación importante, arriba del 85%, y bueno, fueron todos desafíos que fuimos liderando y la verdad estamos orgullosos. O sea, que fue satisfactorio cómo lo atendieron. Digo, en ART también habrán tenido mucha demanda, ¿no? Porque atendían a todas las personas que no sabían ni qué iba a pasar con su trabajo. Nosotros en ART, con 1 millón de cápitas aseguradas de todo tipo de industrias, estamos acostumbrados a atender accidentes del trabajo, que es el fin último nuestro, y ahí hay traumatología, básicamente. Tenemos un sanatorio exclusivamente o muy sesgado al tema de traumatología, como es el Dupuytren, y de repente atendimos el COVID en toda esta población. El sistema atendió a 170.000 infectados de COVID, trabajadores. Que se atendieron por la ART. Que se atendieron por la ART. Así que bueno, la parte nuestra de prestación médica estuvo bien porque teníamos ese expertise, pero fue un desafío para toda la industria, ¿no? Que no esperábamos atender la pandemia, este COVID, pero bueno, al final se hizo y está funcionando muy bien. Muy bien. Paula, te pregunto a vos, ¿no? También qué estuvo pasando en la compañía, también con la producción frenada, algunas ventas que también fueron impactadas. ¿Cómo fue este año el efecto de la pandemia?
Fue un año sumamente complejo, como decían mis colegas recién. Realmente empezamos en marzo con alguna actividad normal y con muy buenos pronósticos, y nos encontramos el 20 de marzo con las plantas paradas y con una operación completamente frenada durante unos 30 días. Empezó a reactivarse después de Pascua a través del comercio electrónico principalmente, y todo lo que tuvo que ver con servicio técnico para la vida de las personas en su casa era fundamental poder cumplir. Recién pudimos empezar a producir nuevamente en el mes de julio, con lo cual fueron meses de bastante incertidumbre y de mucho trabajo, en los cuales pusimos en marcha un comité de crisis que tuvo a su cargo no solamente los protocolos, sino también lo que fueron nuestras prioridades, que tuvieron que ver con, en primer lugar, cuidar la salud de los empleados, de todos aquellos que estaban en sus casas y con los que trabajamos desde el punto de vista de kits ergonómicos hasta un servicio de asistencia de todo tipo, legal y psicológica y demás, y todo un plan de comunicación muy particular. Descubrimos que es muy importante tener en cuenta cuál es el propósito, los valores de la compañía, y en función de eso alinear a todos, sea donde sea que estén trabajando, como para poder seguir adelante con todos los proyectos que veníamos llevando, y que en nuestro caso pudimos seguir cumpliendo. De hecho, vamos a estar lanzando 2 líneas de lavarropas, una es nueva y la otra es justamente también la sustitución de un producto que antes importábamos ahora en el mes de diciembre, y para el año que viene ya tenemos definidos 2 lanzamientos, uno una nueva línea de microondas y otro una nueva línea de heladeras fabricados acá localmente, con lo cual mucho trabajo y realmente mucho orgullo también de haber podido no solamente pasar a trabajar 100% remoto de un día para el otro, sino también encontrar oportunidades como la aceleración del e-commerce, que tuvo una duplicación en volumen de ventas y una participación mucho mayor a la que veníamos teniendo, acompañando un cambio de hábito de consumo en los consumidores, que realmente pudimos acompañar y pudimos cumplir con muy altos niveles de satisfacción, lo cual realmente nos llena de orgullo también. Así que con buenas perspectivas para el año que viene, en el que entendemos que vamos a poder capitalizar mucho de los aprendizajes y mucha de la evolución que hemos logrado en varias áreas, y bueno, y seguiremos viendo hasta que llegue la vacuna de qué manera seguimos adaptándonos. Muy bien, lo que dice Paula es muy importante, y también quería ver cómo lo están viendo ustedes, ¿no? ¿Qué perspectivas hay para el año que viene y cómo cierran este año? Porque, digamos, la pandemia afectó parte del año, pero había empezado con sus particularidades y termina con otras. ¿Cómo ven en Ford que termine el año y qué perspectivas para el año que viene? Mira, vemos una industria de autos en una recuperación muy moderada este año. Si preguntas en ADEFA vas a encontrar desde empresas que proyectan 320, 330.000 unidades. Va a estar por ahí el nivel de actividad. Para que tengas una idea, una industria razonable en Argentina debería ser el doble, unas 700.000 unidades. Para el 2021 vemos una recuperación con este patrón moderado que estamos hablando. Te diría que es nada despreciable, estamos mirando en un 30% de crecimiento. Alrededor de unas 420.000 unidades estamos esperando para el año que viene, pero tenemos mucho margen para crecer. Dentro de lo que va a pasar en la industria, lo que estamos esperando que siga creciendo aún más es la producción local, impulsada por no solo ventas locales, pero sino también por recuperación de países, en nuestro caso de Latinoamérica, que van a impulsar la producción en Pacheco. Nosotros hoy, de lo que fabricamos en la planta, el 70% se exporta. Entonces eso está siendo uno de los motores o los grandes motores de la actividad industrial en nuestro centro. En el caso de la Ranger, esto que estábamos hablando al principio, ¿no? De este anuncio que hicieron hoy de inversión, ¿qué porcentaje se exporta? El 70%. El 70% a todos. Hoy se exporta el 70% a mercados de Latinoamérica y estamos esperando lo mismo. A la vez hay un trabajo muy interesante con la Cancillería para abrir esos horizontes donde los productos argentinos pueden llegar, los acuerdos comerciales que podemos tener con los diferentes países, que nos pongan una igualdad de condiciones con otros
otras fuentes de producción, en nuestro caso de Ranger del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de llegar de esa forma competitiva con el resto de los mercados? Incluso compitiendo dentro de la misma empresa, ¿no? De donde se fabrican los diferentes vehículos. Exacto. ¿Y qué falta para eso? Vos cuando estás pensando un plan como el que tenemos nosotros, no solo competís contra otras terminales, sino también competís internamente contra otras fuentes de del mismo producto. ¿Sí? Exactamente. Mira, hay mucho trabajo con toda la cadena de valor que está reflejado en lo que llamamos la visión 2030 de la industria automotriz. Es una visión estratégica de qué necesita la industria para crecer, para hacer ese hub expo, esa plataforma exportadora que estamos hablando. Hay muchas políticas de promoción de inversiones, electromovilidad, cómo hacemos para atacar abrir estos nuevos horizontes para producción argentina. Entonces, lo interesante es que hubo un diálogo de unos 10 meses durante el año pasado, involucrando al sindicato, todas las terminales, autopartistas. Entonces, me parece que todo lo que necesita la industria, o gran parte de lo que necesita la industria, está reflejado en esas políticas. Lo presentamos al gobierno, se lo presentamos al presidente Fernández en diciembre del año pasado. Por supuesto, por la pandemia quedó relegado a un segundo plano, pero retomamos muy fuerte las discusiones y las conversaciones ahora y estamos por muy buen camino. Y eso es lo que necesita la industria para seguir creciendo. Además es más amplio, ¿no? La industria en general, hablabas de los autopartistas. Ahora con este anuncio que hicieron hoy de fabricar la nueva Ranger acá, también va a tener más integración la camioneta. Mira, hoy nosotros tenemos un nivel muy alto de integración que nos permite no solo vender en Argentina, sino llegar a todos los mercados de exportación que necesitamos. Cuando miramos los casi 600 millones, los 580 millones que estamos esperando invertir, un 30% de eso va a ser para desarrollar autopartismo local en Argentina. Entonces estamos esperando que el nivel de contenido argentino que tenga la nueva camioneta va a ser superior al que tenemos hoy. Muy bien. Martín, te pregunto, ¿en Quilmes cómo estuvo este año? Bueno, escuchamos algunas noticias como que el consumo subió en algunas de las categorías que venden, pero bueno, después hay todo un tema industrial, ¿no? Que también se vio afectado por la pandemia. Te pregunto cómo cierran el año y qué perspectivas tenés para el año que viene. Mira, la característica central de muchas de las categorías que nosotros manejamos y vendemos, de por sí están ancladas en situaciones sociales y de gente, ¿no? Y la verdad que eso en la pandemia nos afectó mucho. Nosotros tuvimos un poquito de datos más del año pasado. Nosotros el año pasado tuvimos un año que no fue bueno para la industria, caímos casi 7%, y esa caída empezó a final del 2018 cuando hubo el cambio de impuestos en Argentina, en donde la categoría cerveza particularmente tuvo un impacto de un aumento del 100% del impuesto. Hoy por hoy, el 56% de lo que uno paga cuando compra una cerveza es básicamente impuesto. Más de la mitad, sí. Y eso al volumen del año pasado le afectó. Cuando vemos cómo empezó este año, el año del primer trimestre, empezó con una tendencia a la caída que estaba estable, pero la verdad que en el segundo trimestre fue realmente muy, muy duro. Para darte algunos datos, nosotros vendemos tanto en bares como en negocios más de cercanía o supermercados, y en bares el 85% estuvo cerrado. Y cuando ves negocios más de cercanía, el 30% casi estuvo cerrado. Entonces eso en el segundo trimestre hizo que la industria caiga casi 20%. En el tercer trimestre estamos viendo un tipo de recuperación, pero no vamos a lograr poder terminar un año verde. Y a eso se le suma que obviamente por temas de pandemia hay otras situaciones como precios máximos, que los costos por un lado aumentan y los precios no. Y esa ecuación de no consumo y aumento de costos por arriba de los precios, si bien siempre nosotros manejamos los precios de forma responsable, no se pudo compensar a nivel de ecuación de creación de valor o de resultado para la compañía. ¿Qué es lo que vemos para el año que viene? No estamos previendo que la situación vaya a estar mejor que la prepandemia. Yo creo que vamos a recuperar la mitad. Está previendo una caída del PBI para el año que viene de este año de 12 puntos y el año que viene un crecimiento del 5,6. Yo creo que el año que viene podemos recuperar la mitad, pero para estar en una situación previa a la pandemia vamos a tardar 2 o 3 años en poder llegar. Esa es un poco la perspectiva que estamos viendo para adelante. Así todo, seguimos mirando en el mediano y largo plazo.
Acabamos, por ejemplo, de hacer una feria de empleos en donde hicimos una feria virtual por primera vez en la historia, en donde impactamos a más de 60.000 personas, casi un estadio lleno, en donde solamente buscábamos 200 vacantes, se hicieron más de 1.000 entrevistas. Entonces es un poco la vocación nuestra con mirada colaborativa, de seguir apostando al empleo y al empleo de calidad para poder tener una compañía que sea parte de la recuperación económica, socioeconómica de Argentina, que eso es nuestro objetivo principal. Esta recuperación que estás viendo se da en todos los segmentos, lo que nos contabas, ¿no? De los bares y los restaurantes que están cerrados, los supermercados que están cerrados, el repunte que viste en estos últimos meses con aperturas, seguramente atado a aperturas, es en los dos. Lo primero que se empezó a recuperar fue el canal Más Hogar, la gente en la casa y cuando va a comprar, esos negocios empezaron a abrir más rápido. Hoy cerca del 5% todavía siguen cerrados, pero se abrió bastante. La parte de todo lo que es el mercado de bares todavía está un poco más golpeada porque todavía los protocolos están avanzando para todavía, ¿viste? Sí, es muy poca la consumo gente que puede interno del 50%, sí. Entonces, y la gente también tiene un poco de miedo al salir. Cuando ves América Latina, Argentina es el país en donde el consumidor tiene un poquito más miedo al contagio, es donde se queda más en la casa o decide pasar a tener ocasiones de afuera, adentro o en la casa. Entonces eso afectó más al mercado refrigerado, que está empezando a recuperarse, pero de nuevo, esto como decíamos antes es una situación totalmente no previsible, no sabemos qué puede pasar si hay una segunda ola también, si bien estamos con una mirada de darle el soporte a todos los clientes para poder tener, en este caso, un verano seguro. Entregamos kits de protección para los clientes, hicimos alcohol en gel, además de transformar, por ejemplo, nuestras materias primas, hicimos pan de cebada, para poder estar cerca de las comunidades, pero digo, tenemos todo el foco en poder seguir manteniendo el ecosistema vivo de manera segura, ¿no? Pensá que nosotros en el peor momento de la pandemia casi operamos con el 50% de la gente en áreas operativas, de los 6.000 empleados, en la casa, ¿no? Entonces tuvimos que reinventarnos mucho. Hoy seguimos todavía con el 10% de la dotación total que está aislada por ser parte del grupo de riesgo, ¿no? Digo, ¿cómo estamos preparados? Él habla ya de una segunda ola a la que todos le tenemos miedo, estamos apostando, ¿no? Esperando que llegue una vacuna, algún remedio antes. ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Tuvieron que acondicionar los sanatorios, en todos los segmentos que hubo que cambiar y qué esperás para el año que viene? Sí, nosotros, bueno, tuvimos la feliz coincidencia de que durante este año, en el mes de abril, inauguramos una torre nueva en la Trinidad Palermo, que ahí sumamos más de 200 camas a las 1.400 camas que tenemos como grupo. Eso nos dio oxígeno como para atender todo el tema del COVID y estar tranquilos, ¿no? Y bueno, y seguimos en una inversión ahora de otras más de 200 camas en otro sanatorio Trinidad en Neuquén. Así que esos son los proyectos a nivel prestación médica. Todo estos eran proyectos que ya venían teniendo y continuaron, ¿no? Se frenaron. Exactamente. ¿Y se aceleraron incluso por la situación o no? No, están todos bajo su... Como venían. Como venían, exactamente. Así que, bueno, esperamos un 2021 de crecimiento porque, por ejemplo, en riesgo del trabajo, nosotros perdimos 80.000 trabajadores cubiertos que teníamos en distintas empresas porque se quedaron sin trabajo, básicamente, ¿no? Empresas que redujeron su cantidad de trabajadores. A pesar de todo lo que pasa con la doble indemnización y la imposibilidad de a pesar de todo, ¿no? Claro. Y empresas que desaparecieron, ¿no? Claro. Esto nosotros, a nivel sistema, casi 1 millón de trabajadores. Sí. Entonces esperamos un repunte. Evidentemente, si el PBI en el 2021 crece un 5 o 6%, esperamos que esos empleos vuelvan, ¿no? Y ahí poder crecer. También acompañamos en la industria automotriz a través de los seguros de automóviles, motocicletas y bueno, en la medida que haya más patentamientos y más fabricación, festejamos la Ranger. Te vende, mira la camioneta. Y esperamos hacer también más seguros en términos de todo tipo de seguros. La verdad que lo que necesitamos es que la gente tenga más dinero en el bolsillo para poder consumir, ¿no? La prepaga mantuvo su nivel de asegurados, de asociados, porque, bueno, evidentemente en esta pandemia la gente trató por todos los medios de mantener la cobertura. Pero bueno,
ahí hay un tema de precios, ¿no? Esto lo decían también, cuando hay precios congelados y todo va subiendo con inflación y encima la inflación médica, que por tecnología siempre va siendo mayor que la inflación normal. Está más atada al dólar. Está mucho más atada al dólar. Estas devaluaciones de dólar también nos afectan muchísimo en la industria de la salud. Entonces, estamos con un problema de precios también relativos importante, ¿no? De hecho, un anuncio de que iban a aumentar las prepagas un 15%, finalmente un 10%, bueno, se fue demorando. Eso es algo constante, además, no tiene que ver ni con la pandemia, ni con los precios cuidados, ¿no? Es un gran problema que tiene el sector porque siempre fue por detrás. El dólar estaba a 20, se fue a 40, después se fue a 60, después se fue a 80. Hay una parte importante dolarizada de lo que es la salud, ¿no? Medicamentos, tecnología. Y bueno, ahí estamos con ese problema. El grupo es grande y tiene espaldas suficientes, pero pensá que hay un montón de prestadores más medianos, más chiquitos, que no pueden hacer frente a la ecuación económica, ¿no? Muy bien. Paula, te pregunto a vos también, ¿qué están esperando? Algo nos contaste, ¿no? Nuevos productos que van a lanzar en Whirlpool, incluso algunos fabricados acá en la Argentina. ¿Cómo está el contexto para el año que viene? Bueno, similar a lo que ven los demás negocios, básicamente nosotros vemos una recuperación parcial. Este año va a cerrar con una caída del orden del 15% en un mercado que ya venía en los últimos años con un decrecimiento respecto de lo que habían sido picos hace unos 5 años atrás, con lo cual esperamos una recuperación que va a estar condicionada de alguna manera por la capacidad para responder que tengamos los productores. Hoy te diría que la demanda de la mano de las refacciones y la construcción está recuperándose más fuertemente que la oferta. En la oferta entre protocolos y cadenas de abastecimiento que están complicadas no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, está costando llegar a tener niveles de producción que lleguen a cumplir con las expectativas en los rubros y en los productos que se están demandando. Así que las perspectivas son buenas, queda de nuestro lado poder cumplir con el abastecimiento y tener propuestas también obviamente interesantes para los consumidores, principalmente fabricadas en el país. Bien, porque en cuanto a los importados, ¿también te referís en el abastecimiento a los productos importados o en general? A nivel internacional lo que estamos viendo es que se hicieron previsiones en el segundo trimestre que fueron más conservadoras de lo que terminó siendo la demanda a nivel global. O sea, estamos viendo rupturas de abastecimiento en Estados Unidos, en diferentes regiones, que a la hora incluso de abastecerse de piezas, hay circuitos, por ejemplo, que se importan. Realmente muchas veces estamos viendo demoras que impactan finalmente en el poder terminar los productos a nivel local que necesitamos abastecer. Así que todavía se está recomponiendo esa cadena de abastecimiento, en lo que tiene que ver con línea blanca está teniendo un impacto, pero nuestra expectativa es que obviamente el año que viene todo esto se vaya regularizando. Muy bien. Bueno, yo les agradezco a todos por haber estado aquí, gracias por tener buenas noticias, ¿no? A pesar de haber sido un año tan difícil. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con este encuentro de los líderes.